Hola, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar con las propiedades de la radicación y esto nos va a dar pie para después trabajar con lo que es radicales y sus operaciones. Para comenzar, nosotros vamos a recordar, digamos, qué es lo que era la radicación, cuáles son los elementos, y en realidad podemos pensar en la radicación como la operación inversa de la potenciación, ¿sí? O sea, la raíz enésima de un número b es igual a a, si, solo si o siempre se cumple que a a la n es igual a b. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Para esto. Supongamos que yo quiero pensar cuál es la raíz cúbica de 27, ¿no? Por eso decimos que tenemos que pensar muchas veces cuando trabajamos con la radicación en la potencia. Lo que vamos a tener que encontrar acá es que cuál es el número que cuando yo lo elevo al cubo me da como resultado 27. Entonces la raíz cúbica de 27 nos da 3. ¿Por qué? Porque 3 al cubo es igual a 27, ¿sí? Vamos a recordar ahora cómo se llamaban los elementos que componen, digamos, un radical. En este caso, este número que aparece acá es el índice, ¿sí? B es lo que nosotros llamamos el radicando, ¿sí? Y A es el resultado, es la raíz, ¿sí? En este caso se lee la raíz enésima de B. Por ejemplo, si yo digo la raíz cúbica de 27, me da como resultado 3, ¿sí? Una cosa importante tiene que ver con que si bien nosotros trabajamos con los radicales, ¿sí? De esta manera, nosotros podemos escribir una raíz como un exponente fraccionario, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la raíz enésima de b a la m, yo puedo escribir esta raíz como un exponente fraccionario. El radicando lo voy a dejar como está y va a, digamos, ser la base de esta potencia que yo quiero escribir. Y el exponente va a ser, en el numerador voy a poner el número, el exponente que tenga, digamos, el radicando. O sea, acá va a ir m y en el denominador voy a poner el índice, ¿sí? O sea que eso va a ser m sobre n. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo la raíz cuadrada de 7, ¿sí? Cuando en la raíz no aparece el índice, estamos trabajando con una raíz cuadrada, ¿sí? Después, para cualquier otro valor, siempre va a aparecer el índice acá. Entonces, en este caso, como no aparece, el índice es 2, ¿sí? El 7, fíjense que está elevado a la 1. Recordemos la potencia, cuando no aparece el exponente, era 1, ¿sí? Entonces yo puedo escribir esto como 7 elevado a la 1 medio, porque 2 es el índice que yo tengo acá, ¿sí? Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que yo tengo, por ejemplo, la raíz cúbica de x a la 7, ¿sí? Generalmente, lo mismo que siempre les digo en los otros videos, algunas de estas cosas por ahí con números pareciera que no tienen sentido, pero cuando nosotros empezamos a trabajar ya con expresiones algebraicas, entonces es importante poder, digamos, trabajar con estas propiedades, ¿no? Entonces en este caso que voy a tener x elevado a la 7, que es el exponente de x, va a ir en el numerador, y 3, que es el índice, va a ir en el denominador, ¿sí? ¿Por qué está bueno trabajar con el exponente fraccionario? Porque supongamos que yo tengo que hacer la raíz cuadrada de x por la raíz cúbica de 2, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que trabajar, por ejemplo, cosas de este tipo, puedo trabajar ¿con qué? Con estos radicales, digamos, escritos con exponente fraccionario. Entonces, acá me va a quedar x elevado a la 1 medio por 2 elevado a la 1 tercio, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo cosas de este tipo, por ejemplo, en algunos casos me va a servir y en otros no. En este caso no tienen ni el mismo exponente ni la base es la misma, pero ¿qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, la raíz cuadrada de x por la raíz cuarta de x a la 7, ¿sí? Fíjense, yo tengo un producto de dos raíces que tienen distinto índice, ¿sí? Entonces yo puedo escribir esto como x elevado a la 1 medio por x elevado a la 7 cuartos, ¿sí? El exponente en el numerador, el índice en el denominador. Y fíjense, esto que parece algo complicado o complejo, que yo no lo sé resolver, cuando yo lo expreso con un exponente fraccionario, realmente, ¿qué es lo que es? El producto de potencias que tienen la misma base.
Y si recordamos la propiedad de la potenciación, ¿qué hacía cuando tienen la misma base? Sumo los exponentes. Entonces, en este caso, el resultado va a ser x elevado a la ¿quién? A la 1/2 más 7/4, que esto me va a dar 9/4. ¿Sí? Entonces, trabajando con los exponentes fraccionarios, es como que nosotros vamos a traer, digamos, todas las propiedades de la potenciación, y en algunos de esos casos realmente va a ser mucho más fácil trabajar con los exponentes fraccionarios que con los radicales en sí mismos. Lo que vamos a ver ahora son, digamos, algunas de las propiedades con las que nosotros también vamos a trabajar. La primera tiene que ver con la propiedad distributiva de la raíz en relación a el producto y al cociente, ¿sí? Si yo tengo la raíz enésima de un producto A por B, eso es igual a la raíz enésima de A por la raíz enésima de B. Cuidado, porque también puede pasar que yo tenga la raíz enésima de un número A, ¿sí? Por la raíz enésima de un número B, y puedo yo juntarla, digamos, o en una sola raíz y multiplicar cada uno de los radicandos. Vamos a poner algún ejemplo de esto, ¿sí? Voy a retomar ese ejemplo que les acabo de decir. Supongamos que yo tengo la raíz cuarta de 16, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, por la raíz cuarta de 1 sobre 16, ¿sí? Fíjense, en este caso, si el índice es el mismo, yo puedo juntarlas en una sola raíz, que tenga obviamente el mismo índice. En este caso, ¿quién va a ser? La raíz cuarta de 16 por 1 sobre 16. 16 por 1 sobre 16 me da 1. O sea que esto es calcular la raíz cuarta de 1. Y esto me da como resultado 1. ¿Sí? O podría pasar que yo tengo, por ejemplo, la raíz cuadrada de 36 por 100. ¿Sí? Lo cual, si yo lo tuviera que trabajar, me queda un número grande, es bastante tedioso. Yo lo puedo separar ¿en quién? En la raíz de 36 por la raíz de 100. La raíz cuadrada siempre con el mismo índice. La raíz cuadrada de 36 me da 6, es de fácil cálculo, y la raíz de 100 me da 10. O sea que esto me da como resultado 60. ¿Sí? De nuevo, a veces con los números, como que no tiene sentido, bueno, hacer la cuenta, encontrar la raíz y todo. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, la raíz cuadrada de x a la cuarta por 100? ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo quiero calcular cuál es el valor de 100, me es muy útil poder aplicar esta propiedad y separar, digamos, este producto que yo tengo acá en la raíz cuadrada de x a la cuarta por la raíz cuadrada de 100. Y hacer, digamos, trabajar con los números y trabajar por otro lado, digamos, con lo que tiene que ver con las expresiones algebraicas, en este caso con x a la cuarta, ¿sí? Otra de las cosas es cuando nosotros tenemos una división, si yo tengo la raíz enésima de A dividido B, es igual a la raíz enésima de A dividido la raíz enésima de B. Recuerden que la división a veces está también, o puede estar representada, digamos, como una fracción. Entonces yo tengo la raíz enésima de A sobre B, y esto es la raíz enésima de A sobre la raíz enésima de B, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá. Supongamos que yo tengo la raíz cúbica de 8 sobre 27. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo tengo que pensar, ¿qué número elevado al cubo me da 8 sobre 27? Por ahí cuando yo tengo sobre todo fracciones, a lo mejor no es de fácil cálculo. Entonces es mucho más sencillo trabajar con esto y decir, bueno, esto me da la raíz cúbica de 8 sobre la raíz cúbica de 27. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿cuánto es la raíz cúbica de 8? 2. O sea, ¿qué número elevado al cubo me da 8? 2. ¿Qué número elevado al cubo me da 27? 3. ¿Sí? Entonces es de fácil cálculo también. Acá hay que tener mucho cuidado porque cuando nosotros estamos trabajando con la radicación, solamente es distributiva respecto del producto y respecto del cociente, ¿sí? No se distribuye respecto de la suma ni de la resta. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, supongamos que yo tengo la raíz cuadrada de 36 más 64. ¿Esto será igual a la raíz cuadrada de 36 más la raíz cuadrada de 64? Si esto se cumple, no me alcanza para decir que esto vale siempre. Pero si esto no se cumple, es un contraejemplo que me permite decir que la raíz no se distribuye respecto de la suma. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando yo hago la suma de 36 más 64, esto me da la raíz de 100. ¿Sí?
Y la raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Veamos qué pasa de este lado. Si yo hago la raíz cuadrada de 36, esto me da 6. Y la raíz cuadrada de 64 es igual a 8. ¿Sí? 6 más 8 es igual a 14. Quiere decir que si yo hago esto, estoy equivocándome en cómo o cuáles son las propiedades en relación, digamos, de la radicación. La radicación solamente la voy a poder distribuir si lo que yo tengo acá, la operación, es un producto o un cociente, pero jamás respecto de la suma, ni tampoco respecto de la diferencia. Ahora nosotros vamos a empezar a trabajar con lo que son los radicales, que en realidad ya los hemos estado trabajando, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es operar con ellos, o sea, tratar de simplificarlos, tratar de sumar, restar, multiplicar y dividir radicales. Primero vamos a tener que pensar a qué llamamos un radical, ¿sí? Entonces voy a poner algunos ejemplos, ¿sí? Puedo poner uno en forma general, ¿sí? Generalmente cuando nosotros hablamos de un radical va a aparecer la raíz, va a aparecer un índice, el radicando, y a veces puede aparecer un coeficiente. ¿Qué es un coeficiente? Un número que me indica la cantidad de veces que está ese radical, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Este es general. Supongamos que yo tengo raíz cuadrada de 2, ¿sí? Para nosotros ver, digamos, cuál es el radical, tenemos que ver dos cosas. Por un lado, cuál es el índice, y por otro lado, quién es el radicando, ¿sí? Entonces, este radical está compuesto por índice 2, radicando 2. ¿Y quién es el coeficiente? O sea, el número que está multiplicando a ese radical, si no aparece, es 1, ¿sí? También podría pasar que en vez de tener raíz de 2, yo tuviera, por ejemplo, menos 3 raíz de 2, ¿sí? Entonces, fíjense, el índice es 2, el radicando 2, ¿no? Este radical y este, nosotros decimos que son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen el mismo índice y el mismo radicando. Supongamos que de repente yo pusiera raíz cúbica de 2, o menos 5 por raíz cúbica de 2, ¿sí? Entonces, fíjense, el radical con el que voy a trabajar tiene índice 3 y radicando 2. Y el coeficiente, que es ese número, menos 5 que tengo acá, es menos 5 en este caso el coeficiente, ¿sí? Fíjense, raíz cúbica de 2 y raíz de 2, si bien tienen el mismo radicando, tienen distinto índice. Por lo tanto, estos dos radicales no son semejantes. Si yo quisiera encontrar un radical semejante a este, ¿qué tendría que hacer? Por un lado, puedo poner o tener, digamos, cualquier coeficiente. Pero lo importante es que acá aparezca un radical donde tenga radicando 2 e índice 3. O sea que, por ejemplo, 1/3 por raíz cúbica de 2 sería un radical semejante a este primero. Lo vamos a escribir bien, ¿sí? Si yo quisiera otro semejante, por ejemplo, menos 1 o menos 1/2 por raíz cúbica de 2, ¿sí? Muchas veces los radicales no solamente están con números, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener menos 7 raíz cuarta de x al cubo, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora el radicando es x al cubo, el índice es 4. Si yo quisiera un radical semejante a este, tendría que poner el coeficiente que yo quiero, por ejemplo 2, y acá escribir raíz cuarta de x al cubo, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, raíz cuarta de x al cuadrado, ¿sí? Este radical que yo tengo acá no es semejante a estos porque si bien tienen el mismo índice, pero no tienen el mismo radicando. Por más que aparece la x, acá la x aparece al cubo y acá la x aparece al cuadrado, ¿sí? Entonces, por un lado, lo que tenemos que ahora empezar es a distinguir quién es el radical, ¿sí? Y una vez que lo distinguimos, ¿qué es lo que vamos a indicar? Quién es el índice y quién es el radicando, ¿sí? Y a partir de distinguir quién es el radical, tenemos que distinguir cuáles son los radicales semejantes y cuáles no. Una de las primeras cosas que nosotros empezamos a hacer con los radicales es simplificarlo. ¿Y qué quiere decir simplificarlo? Bueno, llevar a este radical que yo tengo a la mínima expresión, ¿sí? Entonces vamos a ver dos casos. Por un lado, cuando yo estoy trabajando solamente con los números, voy a tener un tipo de trabajo, y después cuando yo esté trabajando con las letras, o sea, con expresiones algebraicas. En el caso de los números,
yo lo primero que voy a hacer es tomar este número y realizar el factoreo, o sea, descomponerlo en un producto de factores primos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, ¿cómo hacíamos? Tomamos el número y vamos haciendo la descomposición. Entonces voy dividiendo por los factores primos, ¿sí? El primer número primo que tengo es el 2, entonces hago 72 dividido 2, me da 36, dividido 2 me da 18, dividido 2 me da 9. 9 ya no lo puedo dividir por 2, entonces sigo con el próximo primo, que en este caso sería 3. 9 dividido 3 me da 3, dividido por 3 y me da 1, ¿sí? Esto que yo escribí acá, ¿sí? Quiere decir que yo al número 72 lo puedo escribir como el producto de 2 por 2 por 2 por 3 por 3. Quiere decir que yo puedo escribirlo como 2 elevado al cubo, que representa multiplicar al 2 por sí mismo 3 veces, y multiplicado por ¿quién? Por 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Una vez que yo realizo esto, entonces voy a escribir, en vez de 72, voy a escribir esta forma que yo acabo de encontrar. Entonces me va a quedar raíz cuadrada de 2 al cubo por 3 al cuadrado, ¿sí? Ahora, trabajando con las propiedades que nosotros vimos primero, que cuando yo tenía una raíz la podía distribuir respecto del producto, voy a distribuir la raíz, ¿sí? Cuadrada de 2 al cubo por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿sí? Fíjense, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado tengo que pensar un número que cuando lo elevo al cuadrado me da 3 al cuadrado. Entonces acá directamente me doy cuenta que es 3, ¿no? Generalmente lo que sucede es que cuando el índice y el exponente tienen algún divisor común, lo que yo hago es simplificar, ¿sí? Acá yo voy a hacer un paréntesis, ¿sí? Porque en realidad lo que yo muchas veces hacemos es eso. Hay que tener cuidado de cuando yo simplifico de que este número que yo estoy, o sea, el radicando que yo tengo acá, la base en este caso 3, tiene que ser positivo, ¿sí? Para no cometer errores de este tipo. Pero fíjense una cosa. Acá recordemos, ¿quién era la raíz cuadrada de 3 al cuadrado? Si ustedes se ponen a pensar, si yo expreso esta raíz como un exponente fraccionario, esto no es otra cosa que hacer 3 elevado a la 2 medios. 2 el exponente de 3, 2 el índice de la raíz. Y 2 medios es igual a 1, o sea que esto me da 3 elevado a la 1, que es lo mismo que yo obtengo acá, 3 elevado a la 1. Quiere decir que lo que nosotros hacemos podemos trabajarlo por un lado o por otro, pero si trabajamos correctamente, ¿sí? Los resultados siempre tenemos que llegar al mismo, ¿sí? Independientemente de que tomemos dos caminos diferentes. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo acá tengo raíz cuadrada y tengo una potencia 3, ¿sí? Entonces acá yo no lo puedo simplificar, pero lo que puedo hacer es trabajar, ¿sí? Con este 2 al cubo y pensarlo como 2 al cuadrado por 3. O sea, esto que yo tengo acá lo puedo escribir como la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 2, ¿sí? Fíjense, 2 al cubo es 2 al cuadrado por 2, ¿sí? Este tiene exponente 1, este tiene exponente 2, la suma me da 3, ¿sí? Otra de las propiedades que vimos cuando trabajamos con la potenciación. Y a partir de acá yo sí lo puedo trabajar. ¿Por qué? Porque como la raíz se distribuye respecto al producto, puede ser 2 al cuadrado por la raíz cuadrada de 2, ¿sí? Como el índice es 2 y el exponente es 2, el radicando que yo tengo acá, el 2 es positivo, puedo simplificarlos, ¿sí? Entonces, todo esto me da como resultado, acá me va a quedar 2 por raíz de 2 y acá de este me va a quedar 3, ¿sí? Entonces, la raíz de 72, ¿sí? La puedo escribir como ¿quién? Como 6 raíz de 2. A través de todo este proceso yo logré encontrar la mínima expresión para este radicando. Y esto yo ya no lo puedo simplificar. ¿Por qué? Porque fíjense que el 2 es un número primo, entonces no hay forma de que yo lo pueda seguir descomponiendo o trabajando. Aprender a simplificar nos permite también extraer factores del radical, ¿sí? Entonces es un poco similar a lo que hicimos anteriormente, ¿no? O sea, encontrar la forma más reducida de ese radical que nosotros tenemos. En el caso anterior nosotros teníamos solamente un radical con un número que era raíz de 72. Fíjense que ahora yo voy a tener un radical donde aparecen números y aparecen las letras. Entonces vamos a ver cómo vamos a realizar ese trabajo.
En primer lugar, al número lo vamos a factorear, lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Y vamos a escribir la expresión factoriada de 288. Yo esto ya lo hice, los invito a que ustedes lo hagan. Y el resultado que me termina dando es raíz cúbica de 2 a la quinta por 3 al cuadrado. En vez de escribir 288, escribo el factoreo que corresponde a ese número. Y acá me va a quedar x a la 7 por y. ¿Sí? Entonces, para nosotros poder hacer la simplificación, siempre tenemos que ver el índice y el exponente de cada uno de los factores que aparecen acá. Primero hay que ser vivo y empezar a ver con cuáles yo podría extraerlos o cuál podría simplificarlos. Entonces, fíjense, cuando el exponente es menor al índice que yo tengo, evidentemente no lo voy a poder ni simplificar ni extraer del radical, ¿sí? Entonces, 3 al cuadrado e y, como tiene exponente menor a 3, no los voy a poder extraer. En el caso de 2 a la quinta no es múltiplo de 3, pero yo lo puedo descomponer al 2 a la quinta como el producto de algún exponente que sea múltiplo de 3 y lo que me sobra lo voy a poner en el otro exponente. Vamos a hacer eso. Entonces, fíjense, 2 a la quinta, yo acá voy a hacer dos cosas, los voy a ir separando a cada uno de los factores, o sea, el 2 a la quinta lo voy a poner primero acá para trabajarlo más tranquilo, ¿sí? El 3 al cuadrado y el y los voy a dejar solitos porque eso no los voy a poder sacar por lo que dijimos recién de los exponentes y la relación con el índice. Por otro lado voy a poner x a la 7, raíz cúbica, y acá me van a quedar entonces raíz cúbica de 3 al cuadrado por y. ¿Sí? Entonces, con los que yo voy a trabajar son con estos dos. Fíjense un poco, cuando yo hago de raíz cúbica de 2 a la quinta, voy a escribir este 2 a la quinta como un producto, donde aparezca algún múltiplo de 3 y los exponentes, o sea, lo que me sobre lo voy a poner en el otro exponente. Entonces, lo que uno puede pensar acá es, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 5, ¿no? O en el caso que estuviera acá, digamos, fuera más grande el índice también, ¿no? Pero fíjense, si yo hago la división de 5 dividido 3, ¿sí? Lo que estoy pensando es cuántas veces cabe el 3 en el 5, ¿sí? Si hago 5 dividido 3 me da 1 y me sobran 2, ¿no? O sea, cuando yo divido 3, entran 3 en 5 y me sobran 2. Entonces lo puedo escribir de esta manera, 2 al cubo, perdón, por 2, o sea, la suma de 3 más 2 me da eso. ¿Por qué hice esta cuentita que yo tengo acá? Porque esta cuentita me permite ver al final cómo yo puedo trabajar con esto, ¿no? Fíjense, si yo, ahora voy a seguir con el resto, pero si yo trabajo acá, esto me va a quedar raíz cúbica de 2 al cubo por raíz cúbica de 2 al cuadrado, ¿sí? Trabajemos entonces con la simplificación, fíjense. Si yo simplifico acá, esto me termina quedando 2 elevado a la 1, ¿no? Por la raíz cúbica de 2 al cuadrado. Ese 2 a la 1 que yo obtengo simplificando es el término que termina saliendo fuera del radical. Fíjense, este 1 es la cantidad de veces que yo puedo simplificar este exponente con 3. Acá en la cuenta, ¿qué va a ser? El cociente, o sea, la cantidad de veces que cabe el 5 en el 3 es 1. O sea que yo voy a sacar fuera del radical una vez el 2, ¿no? Y la cantidad de veces que me sobran o el exponente que me va a terminar sobrando refiere a quién, al resto, ¿sí? Entonces fíjense, me van a sobrar 2. Entonces, una vez cabe el 3 en 5, que me va a quedar 2 a la 1 y me sobran 2. ¿Sí? Si uno quiere saber si esto está bien hecho, tiene que trabajar con los exponentes haciendo este producto. 1 por 3 me da 3, más 2 me tiene que dar el exponente original, que en este caso era 5. ¿Sí? Muchas veces se enseña solamente esta reglita, ¿sí? Pero esta reglita está fundada en ¿qué? En hacer esta separación. ¿Cuál es el tema? Que si uno tuviera que hacer esto para cada uno de los casos sería bastante tedioso y largo. Entonces, cuando uno tiene esto, directamente hace la división. 5 dividido 3 me da cociente 1, que es el exponente del factor que sale, y resto 2, que es el exponente del factor que queda adentro, ¿sí? Bueno, de la misma forma trabajemos acá con este, ¿sí? Yo voy a hacer la cuenta entonces. 7 dividido 3, fíjense, ¿cuántas veces está contenido el 7 en el 3? Está contenido 2 veces, ¿sí? Recuerden, este 2
es el exponente, ojo, el exponente que sale, ¿sí? Y me da resto 1. Este 1 es el exponente que queda dentro del radical, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me va a pasar acá? En vez de hacer todo este trabajo, yo directamente digo, va a salir x, o sea, obviamente la base es igual, con exponente 2, ¿sí? Y adentro me va a quedar raíz cúbica de x elevado a la 1. Recuerden que todo este trabajo que hacemos siempre es con exponentes, ¿sí? Siempre es con exponentes, no con los números, ¿sí? Entonces, fíjense, 2 por 3, 6, más 1, 7, que era el exponente original, si uno quiere hacer ese control, ¿sí? Y acá, fíjense que si yo hago esto de la división, no va a salir ninguno, no voy a poder extraer del radical el 3 porque el exponente que tiene es menor al índice, ¿sí? Entonces esto me va a quedar directamente como raíz cúbica, yo voy a poner en vez de 3 al cuadrado, 9 por i, ¿sí? Bien, acá me queda lo mismo, o sea, x al cuadrado por, acá lo puedo juntar todo en una sola raíz cúbica de x por 9 por i, ¿sí? Y acá directamente yo voy a hacer 2 por raíz cúbica de 2 al cuadrado, que me da 4, lo copio, raíz cúbica de x por 9 por i, ¿sí? Esto en realidad, porque lo fuimos siguiendo, el resultado final, ¿quién va a ser? Todo lo que no esté en la raíz lo voy a poner al principio. Fíjense, como acá tengo productos, y el producto es conmutativo y asociativo, entonces yo puedo cambiarlos de lugar sin ningún problema. Entonces me va a quedar 2 por x al cuadrado por, como los índices son todos iguales, voy a escribir todos estos factores adentro de una sola raíz, que es la raíz cúbica de 2 al cuadrado, que me da 4 por x por 9 por i. Y si uno quisiera, acá en vez de poner 4 por 9, pone directamente 36xi, ¿sí? Entonces es bastante simple. Fíjense, esto que nosotros hicimos paso a paso para entender, digamos, de qué se trata, lo podría haber hecho en un solo paso. Miren esto. Trabajemos con el 2. 5 dividido 3, ya tengo la cuenta, ¿no? Va a salir 2 a la 1, que es el cociente, y me sobran 2. Entonces, acá dentro de la raíz me va a quedar 2 a la 1, al cuadrado, ¿sí? Que es el resto. 3 al cuadrado, ¿lo puedo sacar? No, porque el índice es menor. Entonces, lo dejo como está, 3 al cuadrado. X, ¿lo puedo sacar? Sí, porque es mayor 7 que 3. 7 dividido 3 me da cociente 2, que es el exponente que sale, entonces acá voy a poner x al cuadrado, ¿y qué me queda adentro? X elevado ¿a quién? Al resto, o sea, a 1. X a la 1 por y no va a salir porque tiene exponente 1 y yo estoy trabajando con 3. Entonces me queda directamente. Después uno acá acomoda 4 y 9, que me da 36. Fíjense que esto es exactamente lo que yo obtuve al final, ¿sí? Entonces, cuando uno ya entiende qué es lo que está haciendo, realmente extraer factores del radical lo puede hacer en un solo paso. Hasta acá estuvimos trabajando entonces con los radicales, algunas de las propiedades de la radicación y cómo extraer factores fuera del radical y cómo poder simplificar. En el próximo video vamos a trabajar propiamente con las operaciones con radicales y sobre todo con la racionalización.